no te duermas viendo este vídeo, porque eso fue exactamente lo que hizo él. Y cuando despertó, el mundo que conocía ya no existía. Y lo peor no fue viajar en el tiempo. Lo peor fue lo que volvió con Elan. Todos hemos entrado alguna vez a un cine sin ganas, una película aburrida que eligió un amigo, una butaca demasiado cómoda después de un día agotador. Un parpadeo y te pierdes una escena, otro parpadeo y te quedas dormido un par de minutos, pero ¿y si ese parpadeo te sacara de tu tiempo? ¿Y si ese cine al que entraste sin prestarle atención no fuera una sala, sino una puerta? ¿Y si despertar no significara volver a tu realidad, sino entrar en una completamente nueva? Hoy no vamos a hablar de una película de ciencia ficción. Vamos a contar la historia de alguien a quien esto le ocurrió de verdad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió podría cambiar tu forma de ver el mundo. Él era una persona completamente normal, como tú, como yo, han sin nada especial en su vida. No tenía un destino escrito en las estrellas, ni un propósito grandioso que cumplir. Un sábado por la tarde, decidió ir al cine. Entró a la sala, encontró su asiento, se acomodó, la película empezó y se quedó dormido. Cuando despertó, algo no encajaba. La sensación no era la de una simple siesta. El aire se sentía diferente. Más denso, más silencioso, miró a su alrededor. Estaba en el mismo cine, sí, en las paredes, las luces tenues del pasillo, todo seguía ahí, pero la sala estaba vacía. Salió al vestíbulo y ahí fue donde el mundo se detuvo. El lugar estaba lleno de vitrinas de cristal. Dentro había carteles de películas antiguas, proyectores de cine de hace décadas, placas informativas de bronce. Ya no era un cine en funcionamiento, era un museo del pasado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cuánto tiempo había dormido? Unas pocas horas. ¿Quizás un día entero? ¿O era algo mucho, mucho peor? Salió a la calle y el mundo lo golpeó de frente. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Edificios que parecían desafiar la gravedad. Estructuras imposibles de metal y cristal que se retorcían hacia el cielo. Por todas partes, pantallas holográficas flotaban en el aire, mostrando anuncios y noticias que no entendía. La gente vestía ropas extrañas, con tejidos que brillaban y cambiaban de color. Lo miraban como si fuera un fantasma, una aparición de otro tiempo. Intentó hablar con alguien, preguntar dónde estaba, qué había pasado, a nadie lo entendía. Su idioma era un sonido extraño para ellos. Habló más fuerte, desesperado, gritó. Suplicó ayuda, pero para ellos era como si no existiera. Solo era un loco balbuceando en una lengua muerta. Estaba solo en un mundo que no era el suyo. Entonces, entre la multitud indiferente, alguien se acercó. Era una persona con una expresión serena, casi neutra. No dijo nada, simplemente se paró frente a él y, con un movimiento rápido y preciso, le colocó algo en la oreja. Fue tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar y de pronto, silencio total. Por un instante pensó que se había quedado sordo. Pero entonces todo tuvo sentido. Los murmullos de la gente a su alrededor se convirtieron
en palabras claras. Las noticias en las pantallas flotantes se tradujeron instantáneamente en su mente. Podía entenderlos. Podía entenderlo todo. El alivio duró solo un segundo. Inmediatamente después, lo invadió un miedo puro y paralizante. ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han puesto en el oído? El pánico se apoderó de él. No se quedó a preguntar. No escuchó las explicaciones que quizás esa persona quería darle. Solo vio una amenaza, una violación y corrió sin mirar atrás, abriéndose paso entre la gente del futuro. Su único pensamiento era volver a ese cine. Si era una puerta para llegar, tenía que ser una puerta para volver. Entró a toda velocidad en el edificio, ahora un museo, y buscó la sala donde se había quedado dormido. La encontró, se lanzó sobre la misma butaca y todo se volvió blanco. Despertó sobresaltado en su butaca. La película seguía en la pantalla. A su lado, la gente comía palomitas, susurraba comentarios, todo parecía normal, dolorosamente normal. Había sido un sueño, una alucinación increíblemente vívida causada por el cansancio. Se tocó la oreja, no sentía nada extraño. Respiró hondo, tratando de calmarse. Fue solo un mal sueño. Entonces, escuchó una voz en No tengas miedo. La voz no venía de fuera, no era de la película, ni de alguien a su lado. Venía de dentro de su propia cabeza. Era clara, nítida, pero no era su pensamiento. Empezaron a fluir datos en su mente, cálculos complejos en respuestas a preguntas que ni siquiera se había hecho todavía. Por un momento creyó que se estaba volviendo loco, pero la voz era paciente, no lo presionaba. Simplemente estaba ahí, aprendiendo, adaptándose. Wai poco a poco empezó a hablar su idioma con una fluidez perfecta, como si siempre lo hubiera conocido. El traductor del futuro no se había quitado. Era un dispositivo biotecnológico diminuto del tamaño de un grano de arroz. Se había integrado en su canal auditivo al instante, sin dolor, sin dejar ninguna señal externa. Era una tecnología tan avanzada que parecía magia, una inteligencia artificial conectada directamente a su cerebro. Él no sabía nada de esto, por supuesto. Solo sentía que de repente entendía más que antes. Mucho más, su vida cambió por completo. De un día para otro, aprendía idiomas con solo escucharlos. Resolvía problemas matemáticos complejos en segundos. Veía patrones y soluciones donde otros solo veían caos. El mundo, que antes lo ignoraba, empezó a escucharlo. De ser una persona normal y corriente, se convirtió en uno de los científicos más importantes de su tiempo, un visionario que parecía estar décadas por delante de todos. Pero la voz, su compañera secreta, le puso una condición muy clara. Nadie debe saber de mi existencia. Si descubren lo que eres, no te estudiarán a ti, me estudiarán a mí, y para eso te desarmarán pieza por pieza. Un día, caminando por la ciudad, lo vio. El cine, la misma fachada, a la misma entrada, estaba ahí, como si nada hubiera pasado. Se dio cuenta de que no había sido una coincidencia. El cine no era solo un lugar, era una puerta a una invitación. Y sigue abierta, esperando. Y ahora te pregunto a ti, si te encontraras frente a esa puerta, ¿te atreverías a dormirte en el cine? Gracias por ver este vídeo.